llevar lo que es el oxígeno y los nutrientes. Pero también en el cuerpo humano tenemos una serie de vasos linfáticos, que el centro de los vasos linfáticos, ¿qué pasa por los vasos linfáticos? Linfa. ¿Y cuál es el centro, órganos principales del sistema linfático? El timo, que en nosotros está atrofiado, no va atrofiándose, seguro lo han visto en el cadáver con, ¿cómo se llama? En algún momento con Vargas. El vaso y por supuesto los ganglios. ¿Dónde tenemos más ganglios? En las ingles, en las axilas y por supuesto en el cuello. ¿Ya? Entonces, profesor, el término angio viene de lo que es el estudio de vasos venosos, arteriosos y capilares y linfáticos. Profesor, así como tenemos nosotros el nervio más importante de los odontólogos, que es el nervio trigémino, tenemos la arteria más importante de los odontólogos, que es la arteria maxilar interna. ¿Por qué es importante para nosotros como odontólogos la arteria maxilar interna? Porque irriga la región gingivo-dentaria de la arcada superior y de la arcada inferior. Entonces, el término de angiología, o ¿cómo se llama? Angiogénesis. Profesor, cuando hago un trasplante de encía, tengo que buscar una angiogénesis, que vendría a ser la formación de vasos y capilares. Porque cuando hay un tejido que no está nutrido, se muere, se necrosa. Por eso es de que, profesor, el paciente tiene una retracción gingival, le puede hacer un trasplante de encía, pero tenemos que tratar de que haya una formación de capilares para que haya una nutrición de ese tejido. Eso se llama angiogénesis. Entonces, el término angio significa la especialidad que se encarga del estudio de los vasos del sistema circulatorio, no olvidándonos de los vasos linfáticos. Ahora te pregunto, si no te bajo puntos, ¿cuál es la primera rama de la arteria aorta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera rama que da la arteria aorta? La arteria aorta es la más importante, la que tiene el diámetro más importante de todo el cuerpo. No sale del ventrículo izquierdo, que han hecho con su papá Vargas. Y ahora, ¿cuál es la primera rama de la aorta? Cervo. La rama es el puñete. El corazón no es sonso, ¿no? Antes de mandar oxígeno y nutrientes a todo el resto del cuerpo, se tiene que nutrir él, ¿no? Entonces, las primeras ramas de la arteria aorta son las arterias coronarias. Coronaria derecha, coronaria izquierda, que van a formar las arterias septales, las marginales, las interventriculares. Esas arterias coronarias son las encargadas de irrigar y nutrir el corazón. De ahí, mire, mi arteria aorta empieza a subir por la caja torácica. Hace una curva que se conoce con el nombre del callado de la aorta o el arco aórtico. Y de ahí empieza a descender y va a formar la arteria aorta torácica, perfora lo que es el diafragma, se convierte en arteria abdominal y se divide en arterias ilíacas primitivas para cada uno de los miembros inferiores. Pero de este callado o arco aórtico se van a desprender una arteria para el lado derecho, que es la arteria tronco-brachiocefálico arterial. De este tronco brachiocefálico arterial se suelta la arteria subclavia, que se va a convertir en axilar, que se convierte en humeral, en radial, en cubital, el arco palmar y el arco dorsal. ¿No se acuerdan cuando hicieron anatomía? Y la otra arteria es la arteria carótida primitiva o arteria carótida común. Entonces, y del lado derecho, profesor, se sueltan independientemente la arteria subclavia y la arteria carótida primitiva del lado izquierdo. ¿Por qué les explico esto? Porque si yo les pregunto en el examen teórico, ¿de quién rama la arteria carótida primitiva del lado derecho? Del tronco brachiocefálico arterial. ¿Y de quién rama la arteria carótida primitiva del lado izquierdo? Del callado de la aorta. O sea, miren que no es igual para cada uno de los lados. ¿Ah? ¿Están viendo, no? ¿Sí digo? ¿Has entendido? Ya, entonces, la arteria carótida primitiva o carótida común empieza a subir, porque recuerden que es la principal arteria del paquete vasculonervioso, y lo vimos cuando hicimos triángulos del cuello. A la altura de la tercera o cuarta vértebra cervical hace una dilatación que se conocía como glomo o seno carotídeo, y de ahí se va a dividir en carótida interna, que va dentro del cráneo a formar el polígono de Willis, y la carótida externa, que es más superficial.
¿Cuál era el paquete vasculonervioso más importante del cuello? La arteria carótida primitiva, que está en rojo, la vena yugular interna, que está en azul, y el nervio vago neumogástrico, que están cubiertos por el esternocleidomastoideo. Vuelvo a repetir, profesor. La arteria carótida primitiva empieza a subir por el cuello. A la altura de la C3, C4 hace una dilatación que se conocía como glomo o seno carotídeo. De esta dilatación se hace una bifurcación y va a dividirse en carótida interna, que como dice su nombre es más interna, y entra por el conducto carotídeo del temporal, hace un recorrido del peñasco temporal, ingresa por el foramen lacero y se anastomosa con las arterias cerebrales para irrigar el sistema nervioso central. En cambio, la externa, es la que me importa a mí, va a hacer un recorrido por el borde posterior de la rama mandibular y por el cuello de la mandíbula ingresa. Pero acá ya cambia de nombre, ya no es carótida externa, sino se llama maxilar interna. Y esta maxilar interna, profesor, da ramas ascendentes para arriba, descendentes para abajo, anteriores para adelante, posteriores para atrás, y son importantes porque irrigan la región gingio-dental. La carótida interna, profesor, va a formar a este circuito heptagonal que se denominaba polígono de Willis, que esto lo deben saber solo por cultura general, no es parte a nivel odontológico. Pero el polígono de Willis está formado por una serie de arterias que se van a astomosar, entre las cuales tenemos la arteria cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, comunicante anterior, comunicante posterior, la arteria carótida interna, la arteria basilar y la arteria vertebral. Todas estas arterias se van a astomosar, se van a ubicar en la base del cráneo para tener como función siempre haya una suplencia de lo que es sangre oxigenada. ¿Para qué? Para tu cerebro, bueno, para los hemisferios cerebrales. Estructura, ubicación, arterias y circuitos, que esto lo tienen que estudiar del polígono de Willis. ¿Ya? Profesor, vámonos con nuestro campo. La arteria carótida externa, que es la que está representada en color verde, sigue subiendo el cuello por detrás del borde posterior de la rama mandibular y en su recorrido suelta ramas colaterales. Y al final va a tener dos ramas terminales. ¿Cuáles son las colaterales? La arteria tiroidea, la arteria lingual para la región de la lengua, la arteria facial que irriga todos los músculos de la mímica y la cara, la arteria faríngea ascendente y dos posteriores, que son la arteria occipital y la arteria auricular posterior. ¿Y cuáles son sus terminales? La que va a la fosa temporal se llama temporal superficial y la que entra por el cuello del cóndilo es la famosísima arteria maxilar interna. Entonces yo puedo decir que la arteria maxilar interna es rama terminal de la carótida externa, que es rama de la carótida primitiva, que es rama del tronco brachiocefálico arterial o que es rama del callado de la aorta, ¿no es cierto? Ya está. Otra vez, profesor, miren acá, tengo lo que es la carótida primitiva. La carótida interna ingresa a la base del cráneo. La carótida externa, tenemos la tiroidea, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faríngea, que no lo he señalado, la arteria occipital, la arteria auricular. ¿Y cuáles son sus terminales? La temporal superficial y la que entra por el cuello del cóndilo se llama maxilar interna, que es la que está en rojito. ¿Y por qué está en rojito? Porque es la más importante. Pero profesor, acá hay otra arteria, sí, arteria transversa de la cara, que justamente acompañaba el conducto de esteno y atravesaba la bola adiposa de Bichat, que acabo de mencionar. Profesor, entonces, la arteria maxilar interna, que también se le conoce como arteria maxilaris o arteria maxilar interna, miren que va a hacer un recorrido, entra por el cuello del cóndilo y se meten a la fosa temporal y a la fosa pterigoidea, dando ramas ascendentes, descendentes, anteriores, posteriores y terminales. Profesor, ¿así lo vamos a tener que estudiar? Sí, es la manera más fácil, pero hay otra descripción en lo que es la anatomía que lo pueden escribir con las ramas que se ubican en la fosa cigomática, en la fosa pterigomaxilar y en lo que es la bóveda palatina, ¿ya? Que también lo pueden repasar porque está ahí, pero preferible que me sepan la otra descripción. Entonces, profesor, ¿cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? Son la temporal superficial y la arteria maxilar interna, que la están viendo ustedes acá, ¿ya? Dice que 1 centímetro por debajo del cuello del cóndilo del maxilar inferior ingresa a lo que es la fosa cigomática.
y empieza a dar sus 14 ramas colaterales y 12 terminales. ¿Cómo les van a estudiar? Ramas ascendentes para arriba, descendentes para abajo, anteriores, posteriores y terminales. A ver, esta es una imagen que la saqué de lo que es el video de Leo Coscarelli. Como ustedes son chicos inteligentes, yo les voy a decir y ustedes me van a interpretar, porque hay que interpretar la imagen. Esta es una imagen antero-posterior. Lo amarillo es huesos, lo rosado claro es músculos y lo rojo más escarlata es arterias. Justamente tengo a la arteria maxilar interna. A ver, les pregunto, esto es el cóndilo de la mandíbula y esta es la apófisis coronoides, que está por delante, ¿no? Esta es la rama mandibular, este es el hueso temporal, el hueso esfenoides con sus patitas que son las apófisis pterygoides y palatino, porción vertical, porción horizontal. Pregunta, ¿quién se inserta en la apófisis coronoides? Entonces, ¿qué músculo es? Muy bien. Este es el arco cigomático representado, ¿no? ¿Qué músculo sería este? Muy bien, macetero, porque va del arco cigomático a la cara externa del ángulo de la mandíbula. ¿Qué músculo sería este? Por dentro, apófisis pterigoides. Interno. Muy bien, pterigoideo interno. Y este que tiene los fascículos y va al cuello del cóndilo, pterigoideo externo. Pregunta, ¿qué es en verde? Yo les digo, aponeurosis de temporal, aponeurosis maceterina y aponeurosis interpterigoidea. ¿Qué está representando acá, profesor? El conducto de esteno y la arteria transversal a la cara. ¿Qué vendría a ser esto? Lo que es la arteria carótida externa. Esta tendría que ser la arteria temporal superficial, que es la terminal, y esta es la arteria maxilar interna. Pregunta, ¿qué representaría este agujero? Es un agujero, un conducto. Muy bien, el agujero para el nervio dental inferior. ¿Y qué serían estos agujeros? Que los he martirizado todos los eventos por estos agujeros. Muy bien, redondo mayor, oval y redondo menor. Que miren en todas las imágenes, y profesor, este agujero es el esfeno palatino por donde va a emerger a las fosas nasales la rama terminal. ¿Por qué les explico esto? Porque me gusta preguntar de que en este recorrido que hace la arteria maxilar interna para meterse a las fosas nasales, pasa por dos orificios: el ojal retrocondilio de Juvara y el poro crotrafítico bucinatorio de Harley. Profesor, ¿qué es el ojal retrocondilio de Juvara? Es un espacio que se va a encontrar en cercanía del cuello del cóndilo formado por la aponeurosis interpterigoidea. ¿Y qué es el poro crotrafítico bucinatorio de Harley? Es otro espacio por el que va a recorrer la arteria maxilar interna y que se encuentra en cercanía del agujero oval. Pregunta, puede ser, ¿qué pasa por el poro crotrafítico bucinatorio de Harley? Profesor, usted me ha dicho que pasa la rama terminal de la arteria maxilar interna. Muy bien. ¿Y los trillizos? Las ramas externas del nervio mandibular, ¿qué cuáles son? Muy bien. El temporo bucal, temporo maceterino y temporal profundo medio. Puede ser pregunta, ¿no? Para confundir. ¿Y qué pasa por el ojal retrocondilio? Primero, ¿qué es el ojal retrocondilio de Juvara? Profesor, es un espacio virtual que mire que lo está formando el ligamento esfenomandibular, el que les había explicado antes, el ligamento extrínseco del ATM, y el cuello del cóndilo. ¿Y qué pasa por ahí? Lo que es la arteria maxilar interna, la vena maxilar interna y el único rama posterior del nervio mandibular. ¿Cuál es? El aurículo temporal, que también se llama temporal superficial. Profesor, ¿cómo me van a aprender las 14 ramas de la arteria maxilar interna? Ya viendo o hablando un poquito de lo que es el recorrido que hace y cómo se llama el recorrido que hace dentro de lo que es la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar. Me van a aprender las ramas ascendentes de la arteria maxilar interna. Se van a recordar con una mnemotecnia: TIM-MTT, timpánica, meningia media, meningia menor, temporal profunda media, temporal profunda posterior. ¿Ya? La timpánica va a ingresar a la cisura de Gleiser, a lo que es el oído interno. Meningia media y meningia menor las conocen, porque la meningia media formaba la hoja de la higuera y irrigaba a lo que es las meninges. Temporal profunda media, temporal profunda posterior acompañan a los nervios temporales para irrigar a lo que es la fosa temporal. Entonces, TIM-MTT las ascendentes.
Las descendentes van a recordarse con la mnemotecnia de Mabu-Tepa. D es dentario inferior. ¿Y a quién acompañaría la dentaria inferior? Al nervio dentario inferior. Por el conducto dentario inferior y se va a convertir en arteria mentoniana y arteria incisiva. La arteria maceterina va a ir al macetero. La arteria bucal, acompañando al nervio bucal que es rama del témporo bucal. La arteria pterigoidea para los músculos pterigoideos y la arteria palatina superior que va a salir por el conducto palatino posterior con la arteria palatina anterior con el nervio palatino anterior o mayor. ¿Ya? Al su, profesor, ¿qué quiere decir al su? Son las anteriores. Al su es la alveolar. ¿Y por dónde va a entrar la alveolar? Por los conductos para el nervio dentario posterior, acompañando el nervio, van a entrar las arterias alveolares posteriores. Y la suborbitaria, profesor, es esta, pues, que no le decimos suborbitaria, sino le decimos infraorbitaria, acompañando al nervio infraorbitario. Entonces, profesor, el nervio infraorbitario es rama del nervio maxilar, que es rama del nervio trigémino. La arteria infraorbitaria es rama anterior de la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa, que es rama de la carótida primitiva. Algo así, ¿eh? Entonces miren sus equivalentes de nervios en relación con arterias. Profesor, las ramas posteriores se van a recordar con lo que es la mnemotecnia Bib-Depa. Bib-Depa de arteria vidiana y pterigopalatina. Y las terminales, profesor, son las arterias esfenopalatinas, que una van al tabique y la otra van a los cornetes. Entonces tenemos TIMMDT, de Mabu-Depa, al sub, Bib-Depa, que tienen que aprender las ramas. Esto pregunta en el examen en NAO, las ramas de la arteria maxilar interna. Profesor, a ver, TIMMDT, timpánica, miren cómo ingresa por la cisura de Gleiser. A lo que es el músculo temporal, temporal profunda media, temporal profunda anterior. Meningias, ¿se acuerdan qué pasaba por el agujero oval? La arteria, el nervio mandibular, la vena del agujero oval y una arteria, que es la arteria meningia menor. Y por el agujero redondo menor, arteria, vena, meningia media, acompañado de un nervio meningio. Pero esta fue la arteria meningia media. ¿Ya? Entonces estas son las ascendentes. ¿Qué es esto, pues? Los canales vasculares para la arteria meningia media, que es rama ascendente de la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa, que es rama de la carótida primitiva. Y profesor, ¿qué es esto? Acá sí yo veo lo que es la arteria meningia media, ¿no? Profesor, las descendentes. ¿Qué arteria sería, pues? Esta es la arteria maxilar interna. ¿Qué arteria sería esta? Si este es el nervio dentario inferior, entonces esta tendría que ser, pues, profesor, la arteria dentaria inferior, que es rama de la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa. ¿Y esta qué arteria sería? Si el nervio, ¿cómo se llama? ¿El nervio cómo se llama? ¿Qué músculo va? Maxilar. Este es el músculo buccinador. Entonces este es el nervio bucal. Entonces, ¿cómo se llama la arteria? Bucal. Ve también, profesor, bucal se llama aquí. Y la arteria bucal es rama descendente de la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa. Entonces, por eso de Mabu-Tepa. ¿Qué arteria estaría para acá? La maceterina, acompañado del nervio maceterino. Y es otra de las arterias que vienen: dentaria, maceterina, bucal, pterigoidea y palatina. Pterigoidea, los pterigoideos y palatina, por lo que es la bóveda palatina. ¿No? Entonces, descendentes: dentaria inferior, maceterina, bucal, pterigoidea y palatina. Anteriores, al sur, alveolares. ¿Qué está representando, profesor, esto? Los conductos para los nervios dentarios posteriores. Entonces acá están las arterias dentarias posteriores, que también yo les digo alveolares posteriores. Por eso dice paramolares, seno maxilar y una porción del buccinador. Y la arteria infraorbitaria o suborbitaria, que no la vemos acá, ahorita la vamos a ver. Y profesor, ¿cuáles son las terminales? Miren, este orificio es el orificio esfenopalatino. Por eso que la terminal es la arteria esfenopalatina, que entra dentro de las fosas nasales, porque esto es el vómer y esto es el palatino, y se va a dividir en una esfenopalatina interna para el tabique y la esfenopalatina externa para los cornetes y la pared externa de las fosas nasales. Entonces esto, bueno, para práctica lo podrían hacer a pesar que no alcanza el tiempo. Pero miren, ¿qué estoy viendo acá? Ramas ascendentes, descendentes. Anteriores, tengo a lo que es la arteria infraorbitaria cortadita. ¿Qué arterias tendrían que ser esta, profesor? Las arterias dentarias o alveolares. ¿Y esta arteria qué tendría que ser? La arteria esfenopalatina interna, que termina como nasopalatina. ¿Y acá qué nervio teníamos?
el nervio nasopalatino, rama del nervio esfenopalatino, rama del nervio maxilar superior, rama del nervio trigémino. Irrigación de la arteria nasopalatina, rama del nervio de la arteria esfenopalatina interna, rama de la arteria esfenopalatina, rama de la terminal de la arteria maxilar interna, rama de la carótida es. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, cierto. Para que después no estés ahí bajando. Entonces, ¿qué arteria seguía acá? ¿Qué agujero es? Entonces, ¿qué arteria seguía? La arteria infraorbitaria, que es una de las arterias anteriores, acompañado del nervio infraorbitario. Tenemos las arterias alveolares anteriores, alveolares medias y las alveolares posteriores. ¿Qué arteria sería esta? Dentaria inferior. Y esta que está recorriendo, no, está por dentro, pues, por eso es recortada. La miloioidea, pues, para el músculo miloioideo y el vientre anterior de gacho. ¿Qué arteria sería esta? La facial, y esta es la arteria mentoniana. Esta tendría que ser la arteria bucal, ¿no? La que está cortadita. Mucho tiene que ver con lo que es la representación. Profesor, irrigación del maxilar superior. Están irrigadas por las arterias alveolares, las arterias subritarias, ahora pertenecen al sistema maxilar interno. Ahorita voy a explicar eso. La irrigación del maxilar superior está irrigada por la arteria alveolar, infraorbitaria, que ahorita voy a explicar. La irrigación del maxilar superior está formada por las dentarias anteriores, dentarias medias, dentarias posteriores. ¿Y acá qué arterias tenemos? La nasopalatina y la palatina anterior o mayor, que también se conoce como la arteria palatina superior. Esto que les quería explicar. La irrigación de la región gingivo-dentaria en la parte vestibular está dada por lo que es la arteria. Profesor, ¿yo le puedo decir arteria dentaria o alveolar? Sí, pero alguna literatura dice que las dentarias se convierten en alveolares y las alveolares van a ser ramas de la arteria infraorbitaria, que son ramas de la arteria maxilar interna. En cambio, en lo que es el sistema dentario inferior, las ramas terminales, que son la arteria incisiva y la arteria mentoniana, son ramas de la arteria dentaria inferior, que son ramas de la arteria alveolar inferior, que son ramas de la arteria, como habíamos dicho, dentaria inferior, que son ramas descendentes de la arteria maxilar interna. ¿No? Me parece que tenemos otra imagen acá. Entonces, miren, si hablamos de irrigación, la región roja, ¿por qué arteria está irrigada? Que es rama anterior de la arteria maxilar interna. La irrigación de lo que es la mucosa y los dientes premolares y molares solo está dada por la arteria alveolar o dentaria superior posterior. La irrigación de los dientes, incisivo lateral y canino, por las arterias alveolares o dentarias superiores anteriores. La región del tercio anterior, por la arteria nasopalatina y la palatina anterior o palatina mayor, que como estábamos viendo en la anterior imagen, también se le conoce como la arteria palatina superior. ¿Ya? A ver, sigamos. Profesor, en la arcada inferior, ¿qué arterias vamos a encontrar? La arteria sublingual, que es rama de la arteria lingual, que es rama colateral de la carótida externa. La arteria alveolar o dentaria inferior, la arteria bucal, que es rama también descendente de la arteria maxilar interna y que va a terminar como incisiva, la arteria dentaria inferior, que termina como incisiva o mentoniana. ¿Ya? Profesor, la arteria maxilar interna yo la puedo reconocer por áreas. Sí, tiene una porción mandibular, tiene lo que es una porción pterigoidea y una porción pterigopalatina. ¿Qué quiere decir? Que dentro de su recorrido de estas tres fosas van a empezar a describir todas las ramas que he mencionado, siempre teniendo como terminales las arterias esfenopalatinas. Pero esta descripción me parece que es un poco más compleja, por eso que le he dejado hacia atrás y me van a aprender, como hemos mencionado adelante, ascendentes, descendentes. ¿Qué arteria estamos viendo acá? Miren, vemos la arteria esfenopalatina interna, que va a salir como arteria nasopalatina, acompañado del nervio nasopalatino, que es rama del nervio esfenopalatino interno, rama del nervio mandibular. Y esto, miren, con lo que terminamos, otra vez, porque es lo que me interesa. El sistema arterial de la región gingivo-dentaria, profesor, vamos a encontrarlo en un sistema superior y en un sistema inferior. El sistema superior está formado por dos porciones, un sistema anterior y un sistema posterior. ¿Qué encontramos en el sistema anterior? Encuentro que la rama terminal o anterior de la arteria maxilar interna es la arteria infraorbitaria, ahí lo encontramos. Y tenemos una arteria alveolar o dentaria anterior. Rama
de lo que es la arteria infraorbitaria, rama de la maxilar interna, rama de la carótida externa. Y tenemos la arteria alveolar posterior superior, que esta es directamente rama de la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa. Esto es a los propios dientes, pero recuerden que por la parte palatina tenemos a la arteria nasopalatina y a la arteria palatina mayor o arteria palatina superior, ¿no? En lo que es, profesor, arcada inferior, tengo a lo que es la arteria incisiva, la arteria mentoniana, que se van a unir para formar la arteria dental inferior, que también se conoce como la arteria alveolar inferior, y que van a ser rama de la arteria maxilar interna, que son ramas a su vez de la carótida externa, ¿ya? Entonces, esto es explicación de lo que es la región gingivo-dentaria. Profesor, para lo que es la porción venosa, tienen que recordar que nosotros tenemos tres venas yugulares. La yugular interna, que está por dentro del esternocleidomastoideo, la yugular externa, que está por encima del esternocleidomastoideo, y la yugular anterior, ¿ya? Pero la más importante, profesor, donde van a confluir todos los procesos de desecho y metabólicos de la sangre venosa, es la vena retromandibular, que la encontramos acá, y que va a continuarse acá con la vena maxilar. Lo importante que tienen que ver eso, y cuando hicimos triángulos, es que, que encontramos una vena facial. ¿Y qué es esto, profesor? Es un plexo venoso pterigoideo. Este plexo venoso pterigoideo tienen que tener ustedes mucho cuidado, porque cuando quieren poner anestesia acá al nervio dentario posterior, hacen una curvita su aguja o la doblan para tratar de chocar, se meten a este plexo venoso pterigoideo y al día siguiente el paciente aparece con un hematoma azul, porque han roto y han colocado anestesia en una vena por este plexo venoso pterigoideo. Miren, que siempre se representa, y ahí justamente representamos las venas yugulares. Entonces, dentro de las venas yugulares tenemos una vena yugular interna, una vena yugular externa y una vena yugular anterior. Y miren que acá también, así como representamos a todo el sistema anterior, las principales arterias, estamos representando a lo que es la arteria facial, al plexo venoso pterigoideo, a lo que es la vena yugular externa y la vena yugular interna. Bueno, las venas occipitales también que están. Profesor, ¿por qué es importante saber lo que es el sistema venoso de la región gingivo-dentaria? Porque cuando hay procesos infecciosos, a través de la vena se puede diseminar las infecciones a órbita, a lo que es la base del cráneo o a otras áreas. Porque miren, la relación que tiene el sistema venoso con este seno cavernoso que está en la base del cráneo. ¿Por quién está formado, profesor, el sistema venoso? También presenta dos sistemas en la arcada superior, anterior y posterior, y en el inferior es solo uno. El anterior, miren, está formado por la vena alveolar superior anterior. Ahí tenemos la vena alveolar superior anterior, que es rama de la vena infraorbitaria, que es rama del plexo venoso pterigoideo, que es rama de la vena mandibular, que va a desembocar en la vena retromandibular, y a su vez desembocan en la que es la vena yugular interna y externa. El otro sistema es la vena alveolar posterior, que es rama del plexo venoso pterigoideo, que es rama de la vena maxilar, que es la rama de la vena retromandibular, que desemboca en la vena yugular interna y externa. Y la vena alveolar inferior o dental inferior, que va a drenar en lo que es plexo venoso pterigoideo, que a su vez drena en lo que es la vena maxilar, que a su vez drena en la vena retromandibular, que a su vez drena a lo que es la vena yugular interna y externa. Importante, profesor, saber lo que es la región, lo que es el sistema arterial de la región gingivo-dentaria, así como el sistema venoso, sí, porque, como habíamos dicho, profesor, el sistema venoso puede diseminar algún tipo de infección, ¿ya? Entonces, bueno, no nos olvidemos de esto, el plexo venoso pterigoideo, que se desata justamente la fosa pterigoidea. Profesor, así como nosotros teníamos un sistema circulatorio, nosotros tenemos un sistema linfático, que habíamos dicho, profesor, que están presentes porque es parte del sistema inmunológico. Recuerden que cuando nosotros también tenemos algún tipo de infección odontogénica, rápidamente el paciente dice, doctor, se me inflamó un ganglio, acá, acá, acá. Entonces es un indicador que está haciendo algún tipo de función. Y miren que alrededor de todo lo que es el cuello y cavidad oral, tenemos un conjunto de cadenas ganglionares que van a estar representadas en lo que es las tres regiones del cuello, los triángulos del cuello, ¿ya? Me parece que nada más con eso. Ay, Dios mío.